Jazz en el Ecuador, periodo 1900 a 1920. Contexto histórico. Tomando en cuenta el tiempo que tomaba en llegar las novedades del primer mundo al Ecuador en los inicios del siglo XX, el jazz demoró menos de lo planeado. Sin embargo, en Norteamérica el jazz ya era un género muy difundido. La invención del fonógrafo facilitó a que se puedan realizar grabaciones y casas disqueras reproduzcan miles de copias, pues el inicio de la vida discográfica en el mundo conmocionó a toda la población que adquiría con ansias los nuevos productos, tanto reproductores como discos. En Guayaquil empieza a funcionar la Sociedad Filantrópica de Guayaquil, la misma que se encarga Esteban Encalada y José Washima, de educar en artes y oficios a la juventud guayaquileña de clase baja. Entre las doctrinas que se brindaban era el oficio de músico y la escuela se preocupó de formar agrupaciones musicales. En 1910 presentan la primera orquesta de la institución. En los años 20 se empieza a comercializar las mundialmente conocidas vitrolas, en las cuales se escuchaba la música que se traía del extranjero, recordando que pocos años atrás en Estados Unidos se graba el primer tema de jazz, el Library Stable Blues, interpretado por la original Dixieland Band. En ese entonces, la empresa musical ecuatoriana iba dando sus primeras muestras de talentosos intérpretes y compositores, sobre todo en la región costanera, específicamente en Guayaquil. Artistas como Carlos Rubira Infante, Enrique Ibáñez, Nicaso Safadi iban abriéndose camino en la representación musical nacional de las primeras décadas del siglo XX. Al país llegaron las pianolas automáticas, que divertían en las tardes de fin de semana a las familias adineradas ecuatorianas. Estas pianolas contaban con un sistema de lector de rollos agujereados. El sistema se activaba con unos pedales con los cuales se movían los componentes internos y deleitaba de obras completas de piano en los más diversos géneros, desde la música clásica, folk y también jazz estadounidense. Los adelantos tecnológicos musicales eran importados directamente desde Estados Unidos por el empresario José Domingo Feraud Guzmán, quien desde los años 20 organizó su tienda de venta de discos, vitrolas, pianolas y accesorios que demandaban estos lujosos artefactos de la época. Retomando el tema de la Sociedad Filantrópica de Guayaquil, entre sus arcas se formó el niño prodigio, Nicolás Mestanza, músico virtuoso guayaquileño, que demostró sus dotes artísticos desde muy corta edad. Se especializó en ejecución de violín y piano, además de arreglos de orquesta y dirección de las bandas de la misma institución. Mestanza formó a inicios de los años 20 la Mestanza Jazz Band, junto a músicos importantes como Nicasio Safadi y Enrique El Pollo Ibáñez Mora, ejecutando piezas de Dixieland, Foxtrot, One Step, New Orleans Jazz. Cuenta la historia que en aquellos mismos años Rodolfo Vaquerizo Moreno inaugura un moderno parque de diversiones denominado American Park, junto al Estero Salado en Guayaquil. En este lugar se llevaban a cabo los eventos de sociedad más importantes. Contaba con un escenario y concha acústica para las presentaciones musicales. En un evento boxístico en el año de 1920 se llevó a cabo la primera presentación de la banda de Mestanza y de hecho el primer hito del jazz en el Ecuador. Principales exponentes: Pedro Cordero, compositor guayaquileño de los años 20. Una de sus obras fue Hello Charlie. Francisco Paredes Herrera, compositor de los temas Rimini Yacta, Rimini Di, Raza Vencida. Rudecindo Inga Vélez, compositor nacido en Cañar,
autor del tema La Bocina. Obras representativas. A continuación el tema La Bocina. Primera edición grabada por la Columbia Records en el año de 1921. Autoría del ecuatoriano Rudecindo Inga Vélez a ritmo de fox incaico. Las ventas de ese entonces alcanzaron un récord impresionante. A continuación, el tema Collar de Lágrimas. A continuación, el tema La Canción de los Andes, letra de Carlos Alemán y música de Constantino Mendoza. Relación con los estilos del jazz internacional en Estados Unidos versus el fox incaico ecuatoriano. En ese proceso de creación local de este género foráneo fue pasando algo especial. Comenzó a mixturarse con elementos locales y los compositores intencionalmente modificaron sus patrones. Introdujeron la pentafonía andina en el discurso melódico del foxtrot y establecieron un patrón rítmico que sería característico, todo lo que trajo una mutación incluso en el nombre. Dejó de ser foxtrot para denominarse fox incaico, que procuraba mostrar la mezcla entre lo norteamericano y su recreación con elementos locales. También se usaron otros nombres que no persistieron, fox indiano o solo incaico. Las grabaciones de discos y los fonógrafos que se dispersarían por el mundo entero, de tal suerte que a inicios del siglo XX fue cuando la oleada musical mostró su potencial de difusión a través de estos mecanismos. Desde los Estados Unidos llegaron géneros rítmicos que los pobladores blancos de ese país comercializaban, pero cuyo origen estaba más bien en los sectores de la excluida población negra. Así, el one step, el two step, el camel trot, el shimmy, el charleston pondrían a bailar a los sectores acomodados de nuestro medio. Sin embargo, el que más huella dejó de todos los géneros norteños fue el foxtrot, cuya traducción vendría a ser el paso del zorro o el trote del zorro. Este género, que puede considerarse como una especie de jazz primitivo, llegó a nuestro país para quedarse. La denominación del fox incaico encontró varios detractores, como el musicólogo Segundo Luis Moreno, 1882-1972, quien afirmaba que el nombre era incorrecto por su incongruencia histórica, pues los incas jamás habían bailado fox. De todos modos, el nombre se impuso y se lo usa hasta nuestros días. Lo que sí sucedió es que este género dejó de ser bailable para pasar al repertorio de melodías cantadas. A muchas de ellas se les imponía títulos de temática indígena: yahuay, el llanto de la India, quitus, alma andina, rondador, inti raimi, entre otras. Varias versaban sobre temas como la ausencia y la despedida, en lo cual se puede descubrir la posible intención de reemplazar al yarabí, que trataba similares asuntos. El fox incaico es, si nos permiten el neologismo, un producto ingro, es decir, una mezcla musical de lo indio y lo negro, un género que pasado el tiempo volvió a sus orígenes, pues si se introdujo en los sectores acomodados, finalmente pasó a las poblaciones que lo crearon. Pasados los años 30, se siguieron creando one step, two step y sobre todo foxtrot ecuatorianos, pero finalmente, tras algo más de 20 años en la escena, estos pasarían al baúl de los recuerdos, como géneros de una moda que no fue tan pasajera. Solo el fox incaico permanecería por más tiempo. Para 1928, el compositor Rudecindo Inga Vélez haría un fox incaico, La Bocina, una pieza adaptada de las melodías indígenas que escuchó en el cañar a los indios. La bocina es un instrumento musical de viento hecho de caña, que consiste en un tubo largo con una boquilla tallada en cuerno de toro. Hacia 1959, Segundo Bautista creó el fox incaico Collar de Lágrimas, pieza musical insignia de los que fueron lejos del país, de los migrantes. Otra pieza de este género que ha permanecido en la memoria es el Chinchinal de Víctor Ruiz.
Antes que llegue el rock and roll, el pop y el jazz, fue el Fox el género anglosajón de mayor incidencia en nuestros medios ciudadanos, con la significativa diferencia de que sirvió de matriz para el sufrimiento de un nuevo género local, si bien ya no se crean Fox incaicos en nuestros días. Sin embargo, todavía se repiten aquellos que nos dejaron de legado nuestros abuelos, a cuyas cadencias supieron crear una identidad de fusión y cuyos ejemplos representativos todavía siguen vigentes en la memoria y en las voces de las presentes generaciones.